Dios así nos permite un día más para poder escuchar la palabra. Mediante Jesucristo podemos recibir esa palabra la cual alimenta nuestro espíritu. Conectados hacia Él, recibimos más acerca de la palabra. Por eso, el poder asistir a este lugar es muy bueno para nuestro espíritu, porque recibimos el alimento espiritual, el cual Dios nos quiere dar, del cual viene la paciencia, el amor, todo en cuanto nosotros buscamos, lo mejor Él quiere darnos. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 94, himno 94, El Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios dice, ¿no? El título de esta alabanza, el himno número 94. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el cual murió por nuestros pecados, el cual fue hasta la cruz, derramando hasta la última gota por cada uno de nosotros, dándonos así la salvación y conectándonos nuevamente con el Padre. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 169. Himno 169. Yo escuché. Yo escuché que Noé hizo el arca en la montaña. Yo escuché que David cogió 5 piedras. Yo escuché que Daniel oró fervientemente. Yo escuché que Moisés fue ante Faraón. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, es
está en mi corazón. Yo escuché que Josué tumbó los muros de Jericó. Yo escuché que Job padeció aflicción. Yo escuché que Jonás huyó de la guía de Dios. Yo escuché que Sansón con su fuerza él venció. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. La Biblia nos muestra el corazón de cada uno de sus siervos, cómo también así sirvieron al Evangelio. Ante cualquier situación o dificultad, siempre brillaba la palabra de Dios, que por Él somos más que vencedores, que por Él podemos encontrar la victoria, porque Él va delante de nosotros y nosotros podemos dar testimonio acerca de ello. Vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él es todo en nuestra vida. Él realmente es fuente de agua viva. La palabra nos recuerda, ¿no? Fuente de agua viva. La palabra nos recuerda, ¿no? Dos males hizo en mi pueblo, se olvidaron de mí, fuente de agua viva, y crearon para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Aunque el mundo intenta buscar la felicidad mediante sus obras, mediante aquello que hace, nosotros realmente, de la única forma en que podemos encontrar la vida eterna, la felicidad verdadera, el amor sincero y puro, es volviendo hacia Dios mismo, mediante la sangre del cuerpo de Jesucristo, la cual nos une nuevamente con Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús.
el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre. Vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Jesús vino con un propósito a este mundo, de cargar nuestros pecados, nuestras enfermedades, de cargar aquello que nos aflige para poder llevárselo a la cruz y darnos la salvación. Por eso también dice, ¿no? Redención me dio en el Calvario, comprados por su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz. Vivo por el amor de Jesús, como está escrito también, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, también así queremos mandar saludos a aquellos hermanos que se sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, con el link, ¿no?, de la iglesia en Facebook, con Misión Buenas Nuevas, Bolivia. También pueden conectarse y compartir con otros, haciendo solamente un clic en la pantalla y pueden conectarse, ¿no? También así aquellos que se van sintonizando mediante Radio Jerusalén, la emisora que siempre está contigo, las 24 horas del día, escuchando la palabra de los siervos que realmente pasaron situaciones, pero muestran su testimonio, mostrándonos que realmente Dios trabaja en nuestros corazones. Seguimos alabando. Vamos a cantar el himno número 87. Himno 87, oh, cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó, por su amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó.
Jesús murió en mi lugar, ahora libre soy yo, con su sangre preciosa, Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Por ese amor el cual Jesucristo tuvo hacia nosotros, podemos estar en este tiempo agradecidos, predicando el Evangelio, llevando este mensaje de amor hacia las naciones. Por eso también se está realizando el campamento mundial, ¿no? Aquí en Sucre, ese 31, 1 y 2, ¿no?, de febrero. Así también podemos invitar a muchas personas para que puedan recibir de esta manera la palabra. Y también así participar de diferentes eventos que se están llevando a cabo con diferentes instituciones, empresas, degustar también de platillos, de comida del exterior, de muchas formas, ¿no? Así podemos disfrutar. Y el concierto tan esperado del mejor coro del mundo, el Coro Gracias. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 84. Himno 84, no hay más argumentos. Lugar de reposo hallé en el seno del Señor, donde tengo la protección contra todo dolor. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si acudo ante Jesús, no me abandonará. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Por la palabra del Señor, la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. El Señor viene a buscar a todo perdido. Jesús al derramar toda su sangre me salvó. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si acudo ante Jesús, no me abandonará. Por la palabra del Señor, la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. Es lo que nos dice, ¿no?, el himno 84. No hay más argumentos. Realmente por Jesucristo podemos tener una vida nueva, una vida en paz y de tranquilidad. Ante cualquier situación o dificultad la cual estemos atravesando, solamente Jesús puede encargarse de todo en cuanto nos aflige, o ahí donde no hay esperanza, Él nos da una nueva paz y una nueva esperanza. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 14. Himno 14, vendrá por mí.
Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Su palabra es una promesa la cual Él nos ha dado, de que pronto vendrá por nosotros. Así también a cada uno que ha recibido esa sangre preciosa puede estar junto con Dios, ¿no? Por medio de la sangre de Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 139. Himno 134. Himno 134, Cristo en todo es Señor. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, su amor es mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy,
Cristo de todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche te damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor. Por eso le pedimos su misericordia, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor, de verdad. Un tiempo muy complicado. Hay muchas situaciones, Señor, también que van apareciendo y pasando, Señor. Por eso le pedimos su ayuda, Señor, para poder avanzar. Ahora más que nunca, porque se viene, Señor, el encuentro mundial y también necesitamos de verdad 100% hallar su gracia, Señor. Padre, también le pedimos, Señor, por todos los jóvenes, Señor, que están acá practicando, ensayando, Señor, preparando, Señor, también los voluntarios que están llegando, Señor, para que puedan, Señor, como recibir, Señor, el corazón de la iglesia y los siervos, Señor. Padre, por favor, le pedimos su misericordia, le pedimos, Señor, su ayuda, Señor. De verdad, Señor, este tiempo solo por su gracia, Señor, estamos acá. Como en el día domingo, Señor, se escuchaba esta mujer, Señor, que estaba totalmente, Señor, en una situación difícil. Tal vez ya no había esperanza, Señor, pero cuando se encontró con Jesucristo, podía conocer, Señor, que es el verdadero amor, la verdadera felicidad, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche por todo, Señor. Y sabemos y confiamos, Señor, que usted nos va a dar, Señor, esa fuerza, esa felicidad y esa alegría, Señor, en todos los momentos, Señor. Oramos así y dejamos, Señor, todas las cosas en su mano, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Cómo Dios le está permitiendo avanzar, pasar. Hay un joven aquí que nunca le he escuchado. Sí, entonces, hoy vamos a escucharle. ¿Está bien, hermanos? ¿Quieren escucharle? Yo creo que hasta su voz, creo que muchos no conocen. Si vamos a conocer por lo menos su voz, va a decir hola y tal vez se va a bajar. Hermano Eric, ¿sí? Él es un joven que yo conozco desde muy niño, viene acá. Y de verdad casi nunca testifica, ¿no? Ahora yo le veo este tiempo practicando, ensayando, no sé, ¿no? Como interactuando también aquí con los jóvenes. Vamos a escucharle así como Dios le está permitiendo avanzar, escuchar la palabra, tal vez hay exhortación en su vida también, no sabemos, tal vez hay alguna dificultad, también alguna necesidad, ¿cierto, hermanos? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Bueno, sí, no, yo aquí en la iglesia desde muy pequeño asisto y es la primera vez que voy a testificar al frente. Y bueno, todo este tiempo que yo asisto a la iglesia, Dios me permitió muchas cosas, ¿no? Tanto en mi familia, personalmente y así también las dificultades. Bueno, este tiempo, preparando para el campamento, eh, en el grupo de danza, pues para mí es un poco complicado ya que
yo desde muy pequeño, bueno, desde que estaba en el área de estudiantes, yo bailaba, ¿no? Pero yo sentía que no salía los pasos así. Entonces yo me frustraba mucho. Y ya pasando eso, pasando a los jóvenes, también así. Y yo me hacía ganar con mi pensamiento, ¿no? Como que, no te sale, ¿para qué estás aquí en el grupo? ¿Por qué aprendes así? Solamente yo recibí ese pensamiento. Y eh, después, en el tiempo de pandemia, yo como que acepté ese pensamiento así. En todo el tiempo de pandemia, así, aunque hacía virtualmente, aún había actividades, pero yo me alejé. Y viviendo también ese tiempo afuera, también yo tenía dificultades tanto en mi familia, en mis estudios, también trabajo, así. Pero yo no tenía esa certeza de que a Dios me permite o Dios me ha dado esta situación así. Yo vivía muy livianamente. Si no hay trabajo, bueno, está bien, así. No buscaba. Y bueno, eh, al volver, pues yo junto con los jóvenes, eh, yo podía como que unirme más, ¿no? Porque yo volví con miedo, así de que, ay, ¿qué van a decir de mí? Yo desde muy pequeño estoy acá, así. Pero así también los jóvenes podían recibirme de, así como yo lo sentía como el hijo pródigo, así, volvió el hijo pródigo, así. Y, pero es verdad, ¿no? Yo afuera solamente vivía así, muy livianamente, no, todo lo dejaba como que, ya, no me interesa, no dejaba todo, no veía a Dios en todas las cosas que me pasaban, ¿no? Pero este tiempo, de verdad es muy, agradezco mucho a Dios porque así también mi mamá pudo, aún pudo conseguir un trabajo donde ella ya no tenga mucho peso, ¿no? Aún así yo también le ayudo, pero Dios también le permitió un trabajo, ¿no? Aunque ella dice, no, este año más no voy a trabajar así, estoy cansada así. Y yo, está bien, así, yo voy a trabajar así. Pero Dios le dio un trabajo, ¿no? Que no, ella no buscó nada, pero Dios así. Y también en mis estudios, ¿no? Yo este tiempo lo congelé. Bueno, no congelé, sino retiré una materia, ¿no? Pero aún así también Dios me permite ese corazón así para poder apoyar aquí en la iglesia, para poder también practicar las danzas, ¿no? Aún falta mucho en el área de danza, nos falta mucho y también así pido, ¿no? Oración para el grupo de danza, aún falta muchas cosas, el vestuario de las distintas áreas, danzas, ¿no? Y también Dios me está permitiendo aquí también venir desde la tarde, ¿no? Yo no me veía así desde la tarde aquí en la iglesia, ¿no? Pero aún así también compartiendo con los jóvenes, escuchando la palabra, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, en esta noche vamos a invitar al grupo, al coro Nueva Alegría, por favor. Y este tiempo, ¿no? Por la gracia de Dios, tenemos el servicio de oración, juntamente con los hermanos, y escuchando, ¿no? La palabra, la prédica. Creo yo, ¿no? Que podemos meditar en nuestro corazón y como Dios quiere trabajar también. A veces no se entiende, ¿cierto? Pero creo que el corazón de Dios está ahí, ¿no? Listo para escucharnos, para ayudarnos en muchos aspectos. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar, sí, para que Dios nos dé la gracia. Ya estamos a prácticamente semanas, ¿no? Como casi 3 semanas y se viene, ¿no? Todo, el pastor Oxupar, el coro, gracias. ¿Sí? Vamos a recibir, hermanos, con fuertes aplausos.
salvación. Si escuchas a Cristo, ábrele tu puerta. Si atiendes su llamado, la salvación tendrás. Perdido en el pecado, estaba sin Jesús. El Señor esperó mucho tiempo por mí. Si escuchas a Cristo, ábrele tu puerta. Si atiendes su llamado, la salvación tendrás. Quiero entregarle todo a mi Señor Jesús. El Señor salvó mi vida, dentro de mí está. Si escuchas a Cristo, ábrele tu puerta. Si atiendes su llamado, la salvación tendrás. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias. Entonces esta noche, hermanos, vamos a invitar al evangelista Rubén. Y después vamos a escuchar la palabra. Pero antes vamos a ver el video. ¿Está bien, hermanos? Entonces, como todos saben, estamos a días, ¿no?, del encuentro mundial y juntos, con un solo corazón, podemos preparar. Vamos a ver el video, por favor. El evento mundial, que se celebra anualmente en diferentes lugares del mundo, es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento
entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes, además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. Sí, muchas gracias. Entonces, en esta noche vamos a invitar al evangelista Rubén, que nos va a compartir la palabra. Adelante, evangelista. Ahora sí. Buenas noches, hermanas y hermanos, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Sí. Vamos a compartir esta noche la palabra de Dios. Busquemos el libro de San Lucas, hermanos. Libro de San Lucas, capítulo 19. ¿Ya lo tienen? Ya, voy a leer desde el versículo 1 hasta 10 vamos a leer. La ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo. Hasta versículo 10 hemos leído. Ya, ahora también para el campamento mundial, ya falta muy pocos días, ¿verdad? Pocos días, por eso pastor también ha viajado de sorpresa, subió un mensaje: estoy viajando, hoy voy a viajar, nadie sabía. Y también muchos pastores ya van a ingresar, ¿no?, a Bolivia y especialmente a Sucre. Y este 13 de enero también, pastor Daniel está llegando a Santa Cruz, y el día 17 va a llegar a La Paz. Y ahora queremos realizar como un desayuno pastoral y también en las noches gran seminario bíblico. Eso va a ser en la iglesia Generación de Fuego.
Y así también aquí en la iglesia, ustedes habrán visto algunas fotos, está muy lleno, todos los días está lleno. ¿Han visto fotos o no? Vamos a subir más fotos, ¿sí? Sí, parece que no saben. Hay que cocinar, así estamos coordinando, solicitando a las hermanas. Y las hermanas, algunos tal vez, yo no veo nada de que está lleno. Todos los días se cocina también, se prepara alimento, almuerzo especialmente y cena. Porque ya está llegando el encuentro, ¿no? También pronto van a viajar ya los jóvenes. Entonces en Sucre va a ser la concentración, ahí va a ser todos ya van a, de todo Bolivia, van a estar ya juntos, los jóvenes, todos los organizadores. Y luego ya pasó, así va a ser, pasó. Rápido pasa. Un tiempo Dios nos permite para trabajar también, luego ya pasó. Y luego nos preguntamos, ¿qué hice? A veces no hice nada. Y es un tiempo en que Dios quiere también ver, para que veamos, para que expectemos el trabajo de Dios. Eso es importante, hermanos. ¿Ustedes también están esperando ese día o no van a visitar, no van a participar? ¿Todos ya están inscritos? Sí. Y tenemos que siempre pensar como si fuera como último evento, ¿no? Último campamento. Aunque todos los años también pensábamos así, pero esta vez yo creo que tal vez sea último evento en Bolivia. Más después ya hay que viajar a otro país. Entonces, nuestro corazón también es muy engañoso, hermanos. Cuando tenemos que viajar al extranjero, decimos no tengo pasaje, no tengo tiempo. Cuando esté en Bolivia el evento, entonces ahí participaré, así decían algunos. Pero ya que el evento está en Bolivia, entonces otra vez ese corazón se presenta. No, próximo nomás. Muchos hermanos también están preparando su corazón y consiguiendo dinero, no tienen también algunos. Algunos vendrán en vuelo, gastando mucho. Pero para nosotros, ya parte de pasaje se reduce. ¿Sí o no? Parte de pasaje, antes gastaba para viajar a Argentina como 1.000 bolivianos ida y vuelta. Pero ahora ya no necesita gastar 1.000, sino 300 o algo más. Y aparte la entrada. Por eso tenemos que aprovechar, hermanos. Tenemos que invitar también familiares. Siervo de Dios también, con todo su corazón, viene para compartir la palabra de Dios. Entonces, escuchando la palabra de Dios, del siervo de Dios, fácilmente reciben. Y ayer hemos participado a un velorio también participamos. Compartimos la palabra. Entonces, como del pueblo vino era pastor, ¿no? Pastor. Entonces del pueblo, de repente su pulmón le dolía, no se sentía bien, entonces vino a hacerse revisar con su esposa. Como viernes, el día viernes vinieron. Sábado, domingo, como en el hospital, y al lunes ya falleció. Así sucedió. Y un día también así una madre de una hermana, de repente vino un día a visitar a su hija, de tiempo vino a visitar. Entonces su hija solamente invitó unas galletitas con pilfrut. Y su madre comiendo eso, de repente le levantó un dolor de estómago. Fue suficiente para que ya vaya al hospital y pasando un día falleció.
O sea, no vino a morir, sino vino a saludar a su familia, a su hija, pero ya volvió en ataúd. Igual, ayer también yo me acordaba, sí pasó, vino él para sanarse, para curarse, pero ya no volvió sano, sino ya no volvió con sus pies, sino ya le llevaron en ataúd. Y hoy tenía que ir a su pueblo y así hacer el entierro. Entonces, así la vida también, la muerte también no espera, ¿no? No espera. Muchos hermanos llaman cuando ya su familia está en el hospital, ahí llama. Antes tenía que llamar. Pero cuando ya está en el hospital, ya todo puede compartir, dice entonces ya difícil. Ya. Pero por compartir podemos ir. Pero mucho mejor que es antes. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, este evento, yo pienso, hermanos, que es Dios nos permitió, Dios preparó, Dios tiene su plan. Tal vez mi plan no participar, no llevar invitados, tal vez mi plan no pensar en la familia, pero Dios yo creo que pensó en todo eso. Por eso, conectando con la iglesia, recibiendo el corazón de la iglesia de Dios, podemos participar. Y así cada área también está trabajando, avanzando. Algunos tienen dificultad también, otros avanzando también. Eso es importante, eso es bueno para nosotros. Aquí vamos a leer una parte. Libro de San Lucas mismo, capítulo 19, versículo 12. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ya está hablando un hombre noble, se fue lejos para recibir una herencia, un reino. Luego su intención, ¿qué es? Volver, dice, volver. Entonces, mientras les llamó a sus siervos, 10 siervos llamó, y les entregó a 10 minas también a cada uno. Y mientras yo voy, ustedes trabajad, negociad, así les encargó. ¿Qué hicieron estos siervos? Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ya, ese corazón, ¿de quién está saliendo? De los 10 siervos. Este señor había llamado con todo su corazón 10 siervos y les entregó 10 minas, trabajen, negocien. Entonces ellos también recibieron, ¿no? Recibieron. Pero de repente su corazón se cambió. De repente ya enviaron una embajada, una carta, un escrito, diciendo, ya no queremos que reine él sobre nosotros. Entonces este amo nunca habrá esperado esta respuesta. El amo, ¿qué es lo que está esperando? ¿Cómo estarán trabajando mis 10 siervos? ¿Qué dificultades tendrán? Ojalá Dios les ayude. Ojalá avancen cada uno. Cuando yo retorne, entonces reuniendo con ellos, cada uno pueda presentar cómo trabajó, cómo ha logrado, cómo avanzó. Así está pensando, así con esa intención está en otro lado. Pero de repente un día una carta le llegó. ¿Qué decía en esa carta? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo,
no queremos que éste reine sobre nosotros. Ya esto nunca esperó este amo, pero del corazón de sus siervos surgió este corazón. Versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos y a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ya. 10 minas le dio a cada uno, de acuerdo a su capacidad. Ese trabajo que les dio era grande o pequeño. Negociad, ganad, trabajad. ¿Ese trabajo que les había encargado era grande o era pequeño? ¿Ah? ¿Quiénes dicen grande? Levante la mano. ¿Quiénes dicen pequeño? Baje la mano. Era pequeño. Por eso está diciendo: en lo poco fuiste fiel, dice. Yo pensaba también en mi corazón y en la iglesia. Las cosas que nosotros hacemos, hermanos. Ejemplo, hay encargados de diferentes áreas. ¿Es pequeño o es grande? Pequeño es. Y otras respuestas, otras excusas surgen en el corazón. Voy a decir así, esto. Cuando el amo venga, yo diré esto. En lugar de estar pensando excusas, tenía que pensar: ¿cómo voy a desarrollar este trabajo? Tenía que entender primeramente, no es grande, es pequeño es. Pero en lugar de pensar así, otro pensamiento llegaba: no voy a yo trabajar para este señor. Yo también tengo mis trabajos. Yo también tengo mis necesidades. Y le enviaron una carta: ya no queremos que reine sobre nosotros, ya. Así pasó. Versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ya aquí podemos ver 3 personajes. Uno es el amo, ¿ya? 2, los siervos que trabajaron y doble presentaron. 10 minas, tu mina trabajó, aquí tienes otros 10 minas más. Otro había recibido 5 minas. Tus 5 minas trabajó, Señor. Aquí tienes otros 5 minas más. Pero hay otro siervo, solamente esperó con su justicia, con su razón, preparando. Yo así le voy a decir. 3 tipos de personas salen. Ya, uno es el amo. Luego de los siervos, 2 grupos se han formado. Esos siervos que han presentado: toma 10 minas, ha trabajado, toma 10 minas más. Tus 5 minas ha trabajado, otros 5 minas más gané. ¿Ya con qué corazón están? Contentos están, felices. Pero el siervo que no generó nada, ¿con qué corazón está esperando? Enojado, lleno de pensamiento, en tinieblas, así espera.
¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? No llega rápidamente también el Señor. Entonces, todo ese tiempo, desde el día que partió su amo hasta que llegue, ¿cómo ha vivido este siervo que no ha generado? No fue feliz. No fue feliz. Pero otros siervos, feliz, contento. ¿Del cielo cayó otros 10 minas? No, sino ellos pensando, teniendo comunión tal vez con su esposa. Esposa, ¿cómo hacemos? La esposa también dando ideas, así podemos hacer. Compartiendo con los hijos, hijos, este tiempo yo tengo que trabajar para mi Señor. Así que tal vez no voy a poder atenderte, pero de una vez pasando, ya nosotros también vamos a vivir, vamos a salir. Ya, aunque esto no está escrito, pero yo creo que así habrán negociado. Contento esperaron. De esos dos siervos, ¿quién somos nosotros? ¿Quién eres tú, hermano? Por eso en la palabra está nuestro corazón también. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo? En la Biblia está. La Biblia descubre. Me parece que tú eres amo. A otros nos refleja, me parece que tú eres como esos siervos que presentaron, toma. A otros, ¿qué nos dice? Tu corazón parece que está esperando nomás, con su razón, con su justicia, con su pensamiento. No, yo no hice. No quiero que seas nuestro Señor. Ya no quiero que reines sobre nosotros. En la palabra está así. Entonces, ¿dónde sucede esas cosas? ¿Dónde sucede? ¿En otro país? ¿En Santa Cruz? ¿En Cochabamba? Aquí está sucediendo entre nosotros. Algunos gozosos está experimentando, viendo la obra de Dios, pero otros también no, solamente ya quiero que pase nomás ya que pase de una vez. Pero otros, no quiero que pase, yo quiero que esto dure mucho tiempo porque disfruto, me gozo. Diferente corazón. Algunos también, ya que pase, porque yo tengo mis obligaciones y la iglesia me dice que tengo que ir a cocinar, tengo que ir a apoyar, ya que pase. Pero otro, gozoso, quisiera que no termine esta vida. Así es, dos corazones es. Algunos voluntarios que llegaron también puede surgir, ya quiero volver ya a mi ciudad, a mi casa, ya. Aquí ya no aguanto, pero cuando agarra sabor, gozo, alegría, nada es problema. Ni la altura, ni la comida, ni el ambiente, nada. Diferente es. Yo me acuerdo cuando estaba en el cuartel, primeros meses, ¿qué quería hacer? Quería escapar. Un día nos llevó para una revista, de ahí ya quería escaparme ya. Pero pasando medio año, ¿sabe qué sucede? De repente ya eres antiguo, ya, y al menos si eres como estafeta de alguna área, feliz hay vida. Primeros meses, bien largo es, pero desde medio año, corto es ya el tiempo. Rápido está pasando. Falta un mes, ya está anunciando el comandante. Ya se van a ir ustedes ya. Pero uno que agarra el gozo en el cuartel, ya no quiere salir. Así era en mi caso, yo ya no quería salir ya. No, capaz de solicitar quedarme por lo menos un año más. Así surgía. Aquí estoy feliz. Pero no, tienes que irte ya. No, un año nomás es el servicio militar. Y pastores cuando llegaron también nos compartía, ustedes
no procure, no agarre como si fuera suyo, sino disfrute, comparta, gozoso. Entonces va a haber trabajo de Dios. Aquí en el versículo, vamos a leer, versículo 21. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas de lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo la hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tienes 10 minas. Ya, ¿cómo terminó este siervo que no había generado? Todo perdió. Le quitaron los 10 minas que había recibido y a otro le dieron, a otro que había trabajado. ¿Dónde sucede eso? Sucede con nosotros. Algunos, antes de preparar el evento, ya va a ganar mucho, va a ganar. Pero algunos también, ¿qué va a suceder? Pierde todo. Quítenle todo. Eso sucede. Por eso nosotros, hermanos, vamos a gozarnos, vamos a estar felices. Amén. Sirviendo en diferentes áreas, apoyando, ofrendando. Que no sea peso, sino alegría. Ah, Señor, ¿cuántas veces más se puede hacer un evento aquí en Bolivia? Aquí Zaqueo, dos cosas yo podía distinguir de Zaqueo. Zaqueo, un publicano. Versículo 2, capítulo 19, versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice. ¿Cómo era este hombre? De entre todos los publicanos, él era cabeza, era líder, era jefe. Y rico, dice. No le faltaba nada. Entonces, en aquel tiempo los publicanos, como eran considerados como ladrón, estafador, en lugar de cobrar lo justo, cobraban doble impuesto. Y a sus propios hermanos así sacaba. Por eso este Zaqueo publicano también, poco a poco así robando, ya un día terminó siendo rico. No sé en qué guardaría su dinero. En aquel tiempo no había banco, tal vez no había caja de ahorro, entonces tal vez guardaba en los costales o en los yutes, pero era rico, tenía mucho dinero. No solamente dinero, también todas las comodidades. Una buena casa, todas las comodidades en aquel tiempo. Si no había autos últimos modelos, por lo menos carrozas últimos modelos había en aquel tiempo. Entonces él tendría una carroza último modelo, todo lo mejor. Tampoco le falta nada a su familia, todo tiene. Pero un día Zaqueo pensaría: ¿qué? No siento feliz. Aunque tengo todo, aunque soy jefe de los publicanos, soy rico, algo me falta. ¿Qué es lo que le faltaba? Encontrarse con Jesucristo. Zaqueo en aquel tiempo también pensaría cambiar. Ya tal vez no soy feliz porque estoy robando, ya no voy a robar. Un día también determina él:
Ya, no voy a estafar, lo que es justo voy a cobrar. Pero otra vez en los impuestos que cobraba, otra vez estaba anotando doble. Y al siguiente mes no voy a hacer esta injusticia, al menos a mis hermanos, y por eso me aborrecen, no me quieren. Y al siguiente mes lo justo voy a cobrar, pero otra vez estaba aumentando otra vez. No puede cambiar él solo. Habrá intentado una y otra vez ser lo justo, pero no puede. Así está enriqueciéndose injustamente, a cuestas del esfuerzo de sus hermanos, de su pueblo. Un día escuchó: Jesús va a pasar por aquí, por Jericó. Jesús va a pasar por aquí. Y versículo 3, vamos a leer. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ya, ¿por qué tanto está procurando Zaqueo? ¿Qué es lo que está haciendo? Quiere ver a Jesús. Entonces Jesús como caminaba rodeado de la multitud. ¿Y él qué tamaño era? Dice, pequeño de estatura. Pequeño de estatura. No podía ver, en vano está estirando. No puede ver. Ya, esto me hace recordar, también sale en la Biblia San Marcos, 4 amigos. 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico. Entonces era también complicado hacer llegar delante de Jesucristo. Imposible era. Entonces, en la vida de creencia también hay veces llega un tiempo de imposible ya, yo hasta aquí. ¿Llega o no llega? Ya no puedo más, ya, llega. Ya hasta aquí. Cuando estos 4 amigos, trayendo a su amigo enfermo, intentaron, por favor, no, nadie quiere darle espacio. ¿Qué hacemos? Pensaron, ¿cómo podemos hacer que reciba la salvación? ¿Cómo podemos hacer que reciba sanidad? Una y otra manera pensaron, no funciona. Una idea que nadie imaginaba se le ocurrió: subir al techo y hacer una abertura como esa abertura, y ahí descolgar. ¿A quién se le ocurriría esa idea? Algunos pensarían, cuando termine, ya cuando esté saliendo Jesús, ahí podemos aprovechar. Hasta ahí pensaría, pero estos 4 amigos, no. Pero ahora es culto, porque Jesucristo estaba compartiendo a la multitud. No podemos molestar. Muchas voces venían, ¿no? No moleste. ¿Qué están haciendo? Al menos no es nuestra casa. Ya deje. Aceptando ese pensamiento también, estos 4 amigos, a su amigo le dirían: amigo, hemos intentado. Vamos a traerte en otra. Vamos a orar. En otra también Jesús va a venir. Ahí vamos a aprovechar. ¿Está bien? ¿Qué puede decir ese amigo? Está bien. Pero yo creo que 1 o 2 amigos habrá dicho: no, señores. Hoy, sí o sí, tenemos que lograr que nuestro amigo reciba sanidad, reciba la salvación. Diferente corazón. Entonces ellos intentaron, se le ocurrió una idea por el techo entonces. Aunque está Jesús predicando, la multitud está escuchando la palabra, pero cuando uno quiere avanzar, quiere ver la obra de Dios, no importa nada, ¿sí o no? No importa nada. No hay límites, no hay
ya otro día no hay, sino es ahora. Amén. Ahora. No al año, este año, no mañana, hoy. Eso es, son 4 amigos. Este hombre, Zaqueo, pequeño de estaturas, saltando, así, no puede lograr ver a Jesús. Entonces, en ese momento también la multitud, ¿qué dice? Oye, enano, ¿qué estás haciendo? Fuera, mejor quédate nomás, enano. Entonces Zaqueo también, recibiendo menosprecio. Pero él, ¿qué hace? Aquí sale una palabra, mire, sale, versículo 4, él corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Y él no se quedó en un punto, no se quedó, ya, no puedo, ay, qué pena, tuve que ser enano. No, no importa, sea enano, eso no es problema. Hermanos, así está viviendo Zaqueo. Corrió como niño adelante. No puede ver, espera la multitud, otra vez ya avanza, ya no puede ver. Otra vez corriendo, otra vez hacia adelante, adelantando. Ahora sí, bueno, tampoco la multitud ya arrasó otra vez. De repente, ¿qué hago? Desesperado, una idea es él. Subió como monito a un árbol. De ahí, ahora sí puedo ver. Y de ahí le vio a Jesucristo. Jesús directamente le dijo, Zaqueo, desciende. Date prisa, desciende. Mire, Zaqueo no se rindió, sino, aunque había obstáculos, pero él corriendo hacia adelante, pensando una y otra, ¿logró o no logró ver a Jesús? Logró. Entonces, leyendo este pasaje, yo me acuerdo, ¿qué nos dicen los pastores? La vida de creencia como es avanzar. Da un paso. Dios va a abrir las puertas, dice. No mires la situación, solamente avanza. Solamente séte guiado nada más. Dios va a trabajar, Dios va a dar la solución. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuándo podemos experimentar esta vida como Zaqueo? O algunos también ya rendirse, ya no, mejor ya no, dejar nomás. Pero Zaqueo no, adelantando, eso es, uno hermano adelantando, otro hermano adelantando, como competencia. Sí o sí va a haber a Jesucristo, sí o sí va a haber el trabajo de Dios. Jesús le va a hablar, hijo, venga, desciende ahora. Ya, hermanos, vamos a leer versículo 7. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya no todos van a estar felices, hermano. Siempre también hay alguien que dice, ¿qué está haciendo? ¿Para qué está haciendo eso? Siempre también Satanás trabaja. Ya Zaqueo, no importa, ya Zaqueo ya pasó todo eso ya. Pasar vergüenza. Lo más importante para Zaqueo era encontrarse. Hoy yo tengo que encontrarme con Jesús, pero no puede por su estatura. No importa, hay solución. Subiendo al árbol yo puedo ver. Subió, Jesús estaba. ¡Wow! Jesús de otra parte está observando. Algunos insultándole, menospreciándole, burlándose.
Saqueo, otra vez buscando una manera. ¿Quién está viendo todo eso? Jesucristo. Dios, Jesucristo también. Tal vez uno no puede ver qué es lo que está haciendo la hermana. Tal vez usted no sabe qué está haciendo otro hermano, pero Dios sí está viendo. Ese hermano, mire, así busca, se abre, no se queda ahí nomás. Venga, desciende, vamos a compartir. No importa a otros que murmuren. Saqueo logró. Ese día fue un día feliz para Saqueo, encontrarse con Jesucristo. Pero antes de encontrarse con Jesucristo, aunque robaba, aunque era hombre rico, tenía mucha riqueza, pero era un hombre infeliz. Luego, ¿qué pasó? Totalmente se cambió. Aquí, versículo 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahora otro corazón surge. Antes de encontrarse con Jesucristo, ¿salía este corazón? No salía. Aunque él intentaba también, ¿sí o no? Ya no voy a robar. Ya este mes lo justo voy a cobrar. Pero otra vez estaba aumentando más ceros. Ya, esta vez ya, ¿qué pasa? Voy a ganarme el corazón de ellos. Ya no voy a robar a mis hermanos. Otra vez aumentando el impuesto, un cerito más. Siempre estaba robando. No podía él cambiar. Pero ¿cuándo cambió? Después de encontrarse con Jesucristo. Sale otro corazón. Hermano, así también nosotros intentamos. Ya, esta vez voy a servir. Pero, no, siguiente nomás. Ya, esta vez voy a participar. No hay tiempo. Siguiente nomás. Constantemente ese corazón surge. Pero cuando el verdadero cambio, decisión, la fe puede llegar, tiene que haber conexión. Tiene que encontrarse, tiene que saborear, tiene que ser feliz. Si no es feliz en este camino, si no es feliz con el Evangelio, si no somos felices trabajando ahora para el campamento, ¿quién al final? Vengan ya, todos los que trabajaron en diferentes áreas, vengan, vamos a pagarles. ¿Va a haber eso, hermana? No va a haber. Así que no espere eso. Ahora, nuestra recompensa es, por medio de este evento, por medio de estos trabajos, encontrarnos con Dios, encontrarnos con Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos la compra de terreno, ofrenda decidida al campamento, nuestras entradas. Todo se viene. ¿De dónde voy a sacar? Y algunos no son solamente uno, son 5, 4, muchos, ¿sí o no? Constantemente pensamiento, no. Encuentrémonos con Dios, con la palabra, todo se va a solucionar, hermanos. Saqueo, de repente ya encontrándose con Jesús, de repente en su corazón, nadie le obligó. De él nació ese corazón, ahora ya voy a devolver. Si a alguno le he defraudado, cuadruplicado devolveré. Nunca así había tenido ese corazón. Los hermanos también no es tacaño, quiere servir, pero no encuentra el sabor en la palabra. Primeramente, seamos gozosos en la palabra. La palabra puede hacernos feliz. Este evangelio puede hacernos feliz. Entonces, automáticamente del corazón
yo quiero servir, yo quiero ofrendar, yo quiero trabajar, yo quiero hacer. Algunos obligados nomás, ya tú haz, pero no tiene que haber eso. Tú apoya en eso. No apoya con todo el corazón. Tú haces esto. No. ¿Cómo? Como Zaqueo. Yo ahora voy a apoyar. Yo voy a trabajar. Diferente es cuando Dios te da la felicidad. Amén. Sí, gracias hermanos. Hoy también, hasta aquí vamos a compartir y vamos a orar al Señor. Sí, vamos a terminar. Oremos. Gracias, Padre. Dios también quiere usar a cada uno de nosotros. Dios nos bendijo dándonos la salvación. Dios nos permitió, Dios nos regaló la iglesia, los siervos, los hermanos. Y en este tiempo también Dios nos permite trabajar para el campamento. Y muchos jóvenes también están llegando, Señor. Cada encargado también recibiendo el corazón de Dios. Gozoso, alegre, contento, feliz. Algunos también murmuraban como Jesús se encontró con Zaqueo. Satanás también constantemente habla. ¿Para qué inviertes tu tiempo? ¿Para qué inviertes tu dinero? Con ese dinero puedes comprar una cosa. Pero las cosas, aunque Zaqueo tenía la riqueza, no podía ser feliz. La felicidad verdadera está en encontrarse con Jesucristo. Encontrar la felicidad verdadera, entonces puede también regalar, dar a otros. Pero si no soy feliz, no puedo servir tampoco en este camino. Tampoco puedo trabajar. Esa parte, Señor, está hablando. Zaqueo sin rendirse, aunque fue menospreciado, aunque no tenía las condiciones para ver, era pequeño de estatura, así sale, pero no se rindió hasta encontrarse con Jesucristo. Así también, Señor, Padre, nosotros también participando, apoyando, trabajando, llevando a la familia, animando hasta último. Permítanos ese corazón, Señor. Gracias, así esta noche oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Sí, muchas gracias.